central, que es el jefe de calle, que es el que opera la recaudación. Lo tenemos de modo virtual a Claudio Suchovicki. Claudio, ¿cómo estás? Tenés que tener un vinito ahí, ¿eh? Tenés que tener un vinito al lado. Me pidió Jaime y el profe que no vayan porque querían más vino para ellos. Y yo soy obediente y cumplí. Gracias, Te alineaste, gracias. está bien. Bueno, acá están tomando. El profe no sé cómo va a ser, tiene que volver en su propio auto, Bueno, pero bueno, esperemos que no lo detengan. Más por lo que acaba de decir, lo van a esperar. Lo van a esperar. Yo no sé cómo se anima, ¿no?, a salir, pero bueno. Claudio, te quiero mostrar un tuit de Prat Guy. A ver, lo estamos viendo. Anoche el presidente dobló la hoja para que no veas que hay que devolver en 7 años casi todo lo que no se paga durante los primeros 9 años. No quiere que veas que la épica es tan solo una postergación. ¿Relato al palo? A ver, independientemente de eso... Expliquemos un poco esto, porque se entiende, pero para que alguien se enganche ahora y dice, ¿de qué estamos hablando? Perdón que sea autorreferencial, pero hace mucho tiempo escribía en La Nación un artículo que en realidad yo había recibido esa frase: ¿a quién le hablan cuando hablan? Y está orientado que uno tiene un diálogo distinto, depende a quién le están hablando. ¿A quién le habla quién, perdón? ¿A quién le habla? Cada uno de nosotros. Okay. Cuando vos te dirigís, vos sabés quién es tu audiencia, cómo querés hablar, quién te está escuchando, y en base a eso uno prepara también cómo va a decir las cosas, no solo lo que va a decir, sino cómo lo va a decir. El ejemplo más típico es, no es lo mismo escuchar a un empresario contarle su balance a un inspector de la AFIP, si te llega al inspector de la AFIP, me está yendo horrible y me va peor, y cuando voy a pedir un crédito al banco, no, me está yendo bien y merezco el crédito o lo que fuera. Depende a quién le estoy hablando, depende qué gráfico muestre. Y esto también es lo mismo. Lo que hizo la Argentina, igual hay que anunciarlo como una buena noticia, independientemente de lo que dice Alfonso Prat Guy, porque no por lo que logró, sino por lo que evitó. Argentina evitó un tema mucho más complicado, y es mejor que haya sido así. El punto es, ¿resolvió la deuda? No, la tiró para adelante. Eso es lo que muestra ese gráfico, o la mitad de un gráfico muestra una otra cosa, la otra mitad del gráfico es que tiramos para adelante. Pero hay que reconocer que se bajaron mucho los intereses que paga la Argentina. Yo creo, Claudio, te hago un pequeño paréntesis, que lo que hace Prat Guy como integrante de la oposición es, acá hay una lucha por el relato de la deuda. ¿Qué significó? Bueno, resolvimos el tema de la deuda, dice el gobierno. ¿Qué dice Prat Guy? Bueno, hay un momento en donde lo postergamos, ¿no? No lo resolvimos. Y es la lucha por el relato de cómo fue el arreglo con los acreedores privados, ¿no? Que es parte de la lucha política. Pero el relato lo dejo, está muy bien, y es la interpretación política de cómo querés quedar. Pero atrás son números, no hay relato, son números. La deuda es deuda, la deuda se debe y se deben los plazos. Hay que reconocer que se achicaron bastante los intereses. De lo que Argentina iba a pagar de intereses, va a pagar algo menos. Se estiró para adelante y por 2 años Argentina no tiene un compromiso fuerte. Falta arreglar con los privados locales, que yo creo que eso lo van a hacer de taquito, y falta arreglar con el Fondo Monetario. Pero lo cierto es que se estiraron los plazos, es verdad, y se achicaron los intereses que tiene que pagar la Argentina. La Argentina va a pagar menos de lo que iba a pagar. Punto. Igual resolviste el stock de deuda, déjame decir esto, resolviste el stock de deuda, no el déficit fiscal, con lo cual vas a tener que producir nueva deuda. Argentina sigue gastando más de lo que te ingresa. Es como que vos resolviste lo que debías en el banco, pero si seguís gastando más, ¿qué hacemos con lo nuevo? Claro, si los vicios que tenemos siguen igual, bueno, es difícil salir adelante, ¿no? Con un programa consistente. Bueno, el presidente dice que no cree en programas, pero un rumbo, por lo menos. Pero en algún momento lo vas a tener que enfrentar. Vas a tener que sentarte con la sociedad y vas a tener que decir, bueno, miren, arreglamos la deuda, la tiramos para adelante, pero yo sigo gastando en el país. Nosotros como país seguimos gastando mucho más de lo que nos ingresa. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos emitiendo dinero para financiar eso? ¿Tomamos nueva deuda? Con lo cual, sí, ahí hay un relato. Fíjate que volvieron las LELIQ, volvimos a las mismas cosas que se criticaban porque era el único mecanismo cuando no tenés financiamiento voluntario. Y si no, ¿qué va a ser la discusión? O subimos impuestos o bajamos gastos. Bueno, ahí quería ir. Antes lo estoy viendo a Jaime que está sintiendo, no sé si asiente, quiere decir algo. Estoy preguntando. No, le gustó la parte que tiene más vino para él. La del vino me gustó. Se está bajando, me gustó la del vino, pero te pregunto. Entrándole al Haroldo. Sí, te pregunto, además de disfrutar del vino,
Yo escuchaba, esto del déficit me parece interesante, ahora todos los países se van a endeudar por este tema de la pandemia, o sea, vamos a vivir en déficit casi todos los países, digamos, en ese sentido tendría una excusa el gobierno como para seguir gastando más, porque total hay que recuperar la economía después de este desastre, ¿no? Sí, pero tienen moneda, es distinto. Estados Unidos tiene un déficit, pero emite la misma moneda que la gente la reserva como valor y emite deuda en su propia moneda. Brasil tiene más deuda que la Argentina, pero logra emitir en reales y la gente ahorra en reales. Si vos querés saber cuánto vale el dólar en Brasil, lo tenés que buscar en página 7, página 8, página 9 de los diarios. O si lo querés googlear, no está en la tapa principal. Nosotros tenemos, cuando abrís cualquier diario, tiene 17 cotizaciones de dólares distintas al segundo. Entonces, para nosotros es más difícil porque vos te tenés que endeudar en una moneda que no es la que vos emitís. Y ese es el problema crónico de la Argentina, porque nosotros perdimos la moneda hace bastante tiempo. Claro, la Argentina es un país sin moneda, ¿no? Esto es lo que hay que entender. Tenemos una cuasi, fíjate, siempre explico esto, cuando vos vas al campo, el silo bolsa, en realidad es una moneda, es como una criptomoneda, porque el sojero prefiere tener granos de soja que pesos. Entonces prefiere atesorar y cuando tiene que comprar el tractor, cuando tiene que comprar fertilizantes, y el proveedor de ellos los recibe con más gusto que recibir pesos. Y el comerciante, casi todos se atesoran en mercadería, porque no les conviene tener pesos y los pesos no te sirven mucho. Entonces se convirtió en el tiempo en una cuasi moneda, una moneda que te sirve transaccionalmente porque y me la toman en parte de pago, pero no te sirve como moneda de ahorro. Claudio, y el que ahorró en pesos, sí. No, termina por favor la idea, porque quiero preguntarte algo, viste que el tiempo siempre es un problema en los programas, pero quiero preguntarte una cosa, ¿qué sucedió hoy? El presidente Alberto Fernández hoy dijo, le echó la culpa al virus de las malas políticas económicas de Macri, aludiendo al endeudamiento, ¿no? Estuvo anunciando un plan de obras y dijo, bueno, la culpa de que nos haya ido mal es del virus de las malas políticas económicas porque Macri se endeudó. Es una pregunta de fondo que me gustaría que la puedas explicar de un modo sencillo y relativamente breve. ¿Tenía otra alternativa Macri a lo que hizo? Es un gran error creer que la deuda es el problema. La deuda es la consecuencia. ¿Por qué tomas deuda? Porque no te alcanza lo que tenés. Simple. Si yo gasto más de lo que me ingresa, el país tiene ingresos que son impuestos. Si yo tengo el 50% de economía informal, ahí tengo el primer problema. ¿Por qué? Porque mucha gente aporta y tanta gente no. Encima, cuando regulo con la ley de teletrabajo o con la no reglamentación del conocimiento, regulo para incrementar la economía informal, te diría. En vez de ayudar, castigo. Esos son, pero me pediste que sea breve, esos son los ingresos. Y después tenés los gastos. ¿Los gastos en qué gastas? Salud, educación. Y después tenés todo lo que se te filtra del gasto. Corrupción, mala praxis, gasto el doble porque 10 taxis, 18 choferes, 25. Bueno, cuando vos sumás todo eso y gastás más de lo que te ingresa, ¿cómo haces? O emitís o tomás deuda. O vendés las joyas de la abuela. ¿Qué hizo la Argentina? Primero vendió las joyas de la abuela, hasta que se quedó sin empresas para vender. Después... Estamos hablando de los 90, ¿no? De los 90 o en otros procesos. Después también se licitó la parte telefónica de 4G, o trató de buscar recursos en activos físicos. Pero es lo que haría cualquier familia. Nosotros como familia también hacemos lo mismo. Muchas veces, todos nosotros, nos pasó de haber gastado más de lo que gastamos. De haber gastado más de lo que ingresa. Usás la tarjeta de crédito. Pero bueno, la otra opción es generar riqueza genuina, ¿no? Que la Argentina crezca, que hace 10 años que no crece. Ese es el problema, pero ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a crecer si cada vez le pones más impuestos al que quiere crecer? ¿Cómo vas a crecer si cada vez tenés más economía informal? ¿Cómo vas a crecer si cada vez te regulan más la actividad? Para crecer necesitas invertir, y acá se fomenta solo el consumo. El consumo sin inversión genera desabastecimiento, punto. Si yo consumo solo y la gente no... Yo produzco 300 pulóveres y me demandan 400, yo puedo decir lo que vos decías recién, lo lógico es que fabrique 400. Y entonces el empresario dice, pero pará, yo tengo que tomar 2 personas más, ¿vale la pena que los tome o tengo doble indemnización y después me hacen juicio por cualquier cosa? No, muchachos, ¿saben qué? Yo fabrico 300, ustedes me demandan 400, ajustemos vía precio. Muy bien, Claudio. Si la política no ajusta... Sí. No.
Bueno, pero se entendió la idea. Les quiero contar, tenemos conectada ya a Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo, como te habíamos prometido.